Hola, para comenzar somos María José Ro y Daniela Díaz del curso noveno C y nos correspondió el tema Nicaragua-Riga. Para iniciar vamos a dar una pequeña introducción para que ustedes entiendan. La revolución sandinista fue un suceso entre 1978 hasta 1990 en Nicaragua, donde se vivieron dos guerras civiles. La primera fue entre 1978 hasta 1979 entre la Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, llamado así por Augusto Sandino, y la Guardia Nacional. La segunda fue gracias al financiamiento de Reagan, presidente de Estados Unidos, que apoyó a la contra o resistencia nicaragüense que querían derribar a la Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, entre 1982 hasta 1990. La pregunta de indagación que decidimos realizar fue ¿hasta qué punto el pueblo y el gobierno nicaragüense se vio afectada por las medidas tomadas por Reagan? Esta pregunta va a ser respondida después por mi compañera. Las causas de la revolución sandinista fueron: primera, fue el asesinato de Augusto Sandino, líder de izquierda en 1934, por Anastasio Somoza, lo que provoca el inicio de la Frente Sandinista de Liberación Nacional. La segunda fue la Revolución Cubana, que fue una inspiración para la FSLN. La tercera fueron las ideologías de teología de liberación, el marxismo y leninismo, y que influyeron a la FSLN. Aquí podemos observar a personas como Karl Marx y Lenin. La cuarta fue el financiamiento y apoyo de Reagan, presidente de Estados Unidos, a la resistencia nicaragüense o contra mayormente conocida, para acabar con el comunismo y su propagación. La quinta fue el terremoto de Managua en 1972, que trajo diversas protestas al gobierno de Somoza, puesto que este no fue de gran ayuda en las consecuencias económicas y sociales del terremoto. La sexta fue la incapacidad del sistema político de Somoza para absorber la demanda proveniente de la sociedad. La séptima fue el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, lo que incrementó el ánimo de los sandinistas, ya que él ayudó a que la Frente Sandinista de Liberación Nacional ganara la popularidad entre el pueblo de mayoría burgueses. La última causa fueron las fuertes alianzas con Cuba y la Unión Soviética. Ahora voy a hablar del desarrollo de las intervenciones en la Primera Guerra Civil. Luego mi compañera va a hablar de la Segunda Guerra Civil. En 1934 asesinan a Augusto Sandino, provocando el inicio de la FSLN en 1961. En 1970 la FSLN toma fuerza. En agosto de 1978, las guerrillas sandinistas toman el Palacio Nacional de Managua, dando inicio a la Primera Guerra Civil entre la FSLN y la Guardia Nacional. En 1979, la FSLN toma el poder político en el país, derrocando a Somoza y dando fin a la Primera Guerra Civil. Y bueno, continuando con el tema de Nicaragua-Reagan, podemos ver dos eventos importantes. Uno de estos es el Día de la Alegría, el cual se celebró gracias a la salida de Somoza del país y el desplome de la Guardia Nacional. A este le siguió un gobierno provisional, el cual es la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Acá, como vemos, hay 5 participantes, 2 de ellos hacían parte del FSLN. Sin embargo, este empieza a desaparecer en 1980 gracias a la renuncia de Violeta Barrios de Chamorro y Alfonso Robledo. Estos dos renuncian en protesta por la deriva socialista del FSLN y la influencia de Cuba en los asuntos internos del país. Y bueno, ya entrándonos más en la Segunda Guerra Civil, esta se da de 1982 a 1990, como decía mi compañera. Esta se da gracias al financiamiento de Estados Unidos para Nicaragua. O sea, Estados Unidos le vendía armas a Nicaragua por medio de Irán. Sin embargo, pues esto fue descubierto años después gracias a periódicos libaneses. Específicamente esto fue descubierto en 1986. Esta guerra termina cuando Violeta Barrios de Chamorro gana las elecciones de Daniel Ortega con el Partido Unión Nacional de Oposición, que acá podemos ver de últimas. Algunas de las consecuencias que tuvo esta revolución de Nicaragua fueron la fuerte
guerra civil entre los Contra y el Frente Sandinista de Liberación Nacional provocó más de 5.000 muertos. Otra fue que al llegar Violeta Chamorro a la presidencia del país, pues esta se entraba en una crisis social, económica y política después de la revolución. Una de las consecuencias más importantes fue que muchos nicaragüenses después de 1990 seguían armados, así que esto pues seguía provocando violencia. Y la cultura política de Nicaragua quedó sumergida en una falta de confianza institucional. Acá tenemos dos discursos de dos distintos frentes, por así decirlo. Entonces, primero tenemos el de Adolfo Calero, que decía que el problema de Nicaragua representaba un asunto de seguridad nacional para los Estados Unidos, pues que había una avanzada comunista y él no estaba dispuesto a aceptarlo. Él es importante porque era miembro del directorio político de los Contras. Así pues podemos ver clara su posición. Y también tenemos el siguiente discurso de Daniel Ortega, el cual era líder sandinista y fue expresidente, y pues más tarde fue expresidente de Nicaragua. Y pues él dice que es lamentable la muerte de un ser humano, pero es más lamentable cuando este ser humano está ejerciendo un poder tan grande que es el poder de ser presidente de los Estados Unidos, haya cometido crímenes. Entonces acá se está refiriendo a todos los crímenes que se cometieron gracias a Reagan indirectamente, pues como ya dije antes, le vendía armas a Nicaragua pues por medio de Irán, y entonces acá pues hubieron varias oportunidades de varios crímenes. Y estas son todas las referencias que usamos. Gracias.